áreas de explicación inicial en el estudio del derecho. Se lo voy a tratar de dosificar para que sea comprensible, un tema que es extremadamente profundo, y es tratar de desentrañar el origen y esencia del Estado de Derecho. En su momento oportuno, pues vamos a entrar a la otra corriente de pensamiento filosófico, ya me han estado preguntando, pero no puedo explicarlas paralela o alternativamente porque puede generar confusión. Así es de que vamos a entrar al desarrollo del tema que habíamos dejado pendiente y, por supuesto, también al finalizar les voy a socializar el código de acceso a una sección virtual que creé para ustedes en Google Classroom como una herramienta alternativa o paralela para el desarrollo de nuestro curso, no sin antes pues, recalcar que tenemos una plataforma oficial para tener ese contacto asincrónico y es en la plataforma de Moodle. Entonces todavía está configurándose esta aula oficial. Entonces, mientras ese momento llega, pues quiero compartirles materiales, apoyarlos en lo que esté de mi parte, para que tengan ustedes un material que les pueda servir en el estudio de estos temas que realmente son profundos. Entonces, sin más, me parece que ya estamos en este momento con un quórum de 118 asistentes. Recordarles que diariamente yo recibo en cada sesión que tengo el listado de participantes, tengo el control de su hora de ingreso y su hora de salida, para las personas que me han estado preguntando en cuanto a la asistencia. Es una asistencia automática que el sistema me reporta. Así es de que continuamos acá, pues estoy para servirles a todos ustedes. Y comencemos entonces. Si tienen alguna pregunta, duda, la plantean en el chat y cuando yo termine de disertar damos lectura y le damos respuesta. Y si quieren abrir su micrófono, pues lo hacen hasta el momento en que yo se los pida. Y anticipadamente, gracias por el respeto que han demostrado durante estos días de clase. Así es que esperamos que las herramientas sean utilizadas de manera apropiada. Bueno, entonces comencemos. Estamos viendo dentro de nuestra disertación temas que son necesarios a seguir. Solo disculpen que alguien todavía está por acá. Bueno, entonces les decía que el tema que hemos estado viendo, y por supuesto que es complejo, es sobre el derecho natural. Si tienen algún problema de audio, pues me lo hacen ver. Si no llega la imagen, si hubiese interrupción en la señal de internet de mi parte, entonces se quedan ustedes en el aula virtual. Yo les prometo incorporarme lo más pronto posible, siempre guardando el respeto entre ustedes, por si en dado caso hubiese algún problema de señal de la red. Bueno, entonces en este momento pues hemos visto esto que hemos estado platicando. La dualidad de ordenamientos jurídicos, uno superior y uno inferior. Esa manera de entender en la dualidad de ordenamientos no es nada nuevo. Nosotros nos podemos ubicar en civilizaciones tan antiguas como las que están planteadas en su pantalla. Aquí lo que vamos a ver es entonces que esa manera de pensar, esa manera de entender o de interpretar esos fenómenos no son algo nuevo. Por supuesto que si bien es cierto en estas civilizaciones tan antiguas que conocemos, ya se tenía la existencia o la idea o la creencia de una dualidad de ordenamientos que debían, en este caso, coexistir y haber una relación de intermediación entre uno y otro. Entonces, la podemos establecer de una manera mucho más sistematizada, y no porque haya sido la primera sociedad en donde se tocó ese tema, sino simple y sencillamente la construcción de una manera mucho más sistematizada de la concepción del derecho natural. Hay autores que estiman que se puede ubicar por allá con los filósofos de la antigua Grecia. Entonces, siendo tan exacto el punto central donde vamos a desarrollar ya esta forma de pensamiento ya mucho más sistematizada, es importante dejar en claro lo siguiente. Que así es como vamos a desarrollar estos componentes: un derecho natural antiguo, un derecho natural cristiano, un derecho natural clásico o racionalista. Que dicho sea de paso, este derecho natural que nosotros vamos a explicar, que empezó a ser ya sistematizada como teoría en Grecia, aunque hubieron pueblos antes que ella que ya tenían la noción, pues va a pasar por diversas fases o etapas.
Dejo claro que tampoco constituye esta propuesta en una clasificación del derecho natural. Vamos a hablar de etapas para ver los periodos a través de la historia, porque de lo que les voy a platicar es de historia. Para que ustedes logren entender y, por supuesto, explicarse cómo, por qué se fueron dando estos cambios, esas modificaciones que se constituyen en las distintas etapas por las que pasó el derecho natural. Que es una propuesta, por supuesto, académica. Quiero hacerles un tanto más comprensible una temática tan profunda como lo es hablar de la filosofía del derecho. Entonces, quiero que ustedes graben muy en su mente esta imagen, que ustedes se recuerden de la relación de intermediación que se va a dar en dos planos. La dualidad de planos, en donde encontramos, por supuesto, distintos ordenamientos, uno de carácter superior y uno de carácter inferior, se ha manejado a través de esta diversa manera de entender el derecho natural. Por supuesto que podemos ver acá, en esa relación de intermediación entre un plano superior o divino y un plano inferior en el plano humano, pues vamos a ver cuál fue el rol que desempeñaron individuos, instituciones o personas dentro de ese plano de intermediación. Siendo así, si ustedes logran tener esa percepción de que se habla de la dualidad de ordenamientos, pues entonces se los voy a graficar de otra manera. Entonces aquí vamos a establecer cómo, por un lado, por supuesto, aparecen los filósofos, por otro lado, pues vamos a hablar de teólogos, una institución, por supuesto, con mucho poder, y fue la Iglesia. Dentro de la perspectiva, por supuesto, el enfoque de análisis que nosotros tenemos dentro del derecho, en este caso, occidental. Entonces, la relación de intermediación es importante porque se ha requerido de intermediarios entre ese plano superior y ese plano inferior. Solo que en su momento histórico, ese plano de intermediación era a través de los filósofos y posteriormente fue por los teólogos que desarrollaron en esa institución, que es la Iglesia, ese pensamiento y tratar de explicarnos a nosotros qué es lo que se desarrolla y se desenvuelve dentro de los planos de orden superior y darnos a conocer, por supuesto, estas normativas que son ajenas al común de los mortales. Bueno, entonces vemos acá que ubicamos al derecho natural antiguo. Lo que vamos a hacer entonces, como una máquina de tiempo, nos vamos 700 años antes de nuestra era, el siglo VII, en la antigua Grecia. Ustedes conocen la historia y sabrán, por supuesto, que una manera, forma o modo de interpretar ese vasto fenómeno del universo, pues era a través de la mitología. Si hablamos de la mitología griega. La mitología, por supuesto, está representada, es un conjunto de ideas y de representaciones fantásticas de dioses y semidioses, a quienes, por supuesto, se les atribuía la causa primaria de todo lo existente. Es más, pues a los dioses eran considerados pues como creadores, eran los legisladores eternos e inmutables. Y cada cultura, por supuesto, dentro de las concepciones mitológicas, pues tenía su manera de entender, tenía hasta una jerarquización de sus dioses. Hablamos de Zeus, el rey de los dioses, y es interesante ver cómo siempre se ha marcado esa relación, según la mitología griega, de seres superiores y seres inferiores. Es más, podría recordar un personaje legendario dentro de la mitología griega y es el famoso Hércules. Si ustedes recuerdan la historia de Hércules, por supuesto, él participa de la naturaleza divina, porque su padre es un dios, pero de la naturaleza humana, porque es una mujer, en este caso, en el ámbito terrenal, la madre, y la interacción que se da entre seres superiores y seres inferiores, dando origen a esa especie de seres con características muy particulares y podemos decir superdotadas. Y podemos hablar de la mitología, los romanos también con su mitología romana, pero esa interacción entre seres superiores y seres inferiores pues no solo es exclusiva de la mitología griega o de la romana, pues también estamos viendo la relación que se da, por ejemplo, en la cultura hindú, pues también tienen una serie, una característica, recordamos a Shiva, recordamos a Krishna, recordamos
que tienen la interacción entre seres superiores y el hombre, pues está marcada en culturas profundas. En el ámbito de la cultura judeo-cristiana, pues también encontramos esa interacción, esa interrelación entre seres superiores. En este caso, por supuesto, les había comentado a ustedes en las sesiones anteriores, días anteriores, en el caso del tema del diluvio, en la interacción, una de las causas por las cuales se generó el diluvio, según el Génesis, fue que los hijos de Dios tuvieron relación con las hijas de la tierra y engendraron o crearon. El texto bíblico, en el caso de la Biblia latinoamericana, pues menciona a los gigantes, pero en una nota de pie de página, pues se dice que esos gigantes, pues son esos héroes mitológicos que han existido a través de la historia. Entonces, no solo es exclusivo de los griegos, de los romanos, sino que me pareció curioso ver cómo también aparece en el pensamiento judeocristiano, pues esa relación que se ha dado entre seres superiores y seres inferiores. Luego se llega a una pregunta de que si tanto han insistido de esa interrelación entre seres superiores y seres inferiores, pues la pregunta es, ¿será realmente ficción o tendrá un aspecto de realidad que muchas veces no nos podemos nosotros explicar? Pues bien, este no es el espacio para encontrar una respuesta y una explicación, pero ahí ustedes pueden darse cuenta cómo en la mitología griega se desarrolla este tipo de pensamiento. Por lo tanto, vemos nuevamente que el derecho que el hombre ha creado, plasmado en sus leyes, ese derecho debe tener esa inspiración de los dioses nacionales. Por supuesto, los griegos tenían sus propios dioses, los romanos también tenían los mismos, los hindúes también, pero a ellos los estimaban como legisladores eternos e inmutables y, por supuesto, creadores de todo lo existente. ¿Qué más podríamos platicar acá? Se reduce ese orden superior o divino a un orden divino, creado por los dioses. Recuérdense que estamos en una sociedad cuya forma de pensamiento era politeísta. Entonces, autores de todo lo creado, autores de la naturaleza. Continuamos. Pero también los griegos se dieron cuenta que fuera de sus fronteras nacionales había otros órdenes, había otros pueblos con ordenamientos distintos, tenían sus propias leyes. Y es acá en donde ustedes pueden darse cuenta, empiezan a distinguir o diferenciar la existencia de un orden superior, un derecho divino, en contraposición a un derecho humano, un derecho creado por los hombres. Es aquí donde vemos la dualidad de ordenamientos. Entonces, se maneja el mismo nivel. Un orden modelo que debe inspirar a un orden inferior. Entonces, se destaca la preeminencia de la razón por parte de los filósofos griegos y descubrieron ese orden natural, un derecho divino, un derecho sobrenatural que se encuentra en plano superior y que tiene una validez universal para todos los hombres, en todo tiempo, en toda época, en todo lugar. Entonces reconocen ese orden supremo. Por lo tanto, se indica que esa es una posición que se tuvo en la antigua Grecia. Pero lo que ustedes tienen a continuación, y se los voy a explicar, es que no todos los filósofos en esa época estaban atribuyendo o reconocían la existencia de un orden superior o sobrenatural. Es más, podemos ver en este momento de la explicación que surge la escuela de los sofistas. Los sofistas, por supuesto, eran filósofos, maestros en la antigua Grecia que se ubicaron en una línea diametralmente opuesta al idealismo, porque decían que el derecho creado por los hombres que está plasmado en sus leyes no es, en este caso, un derecho inspirado siguiendo un modelo de un derecho eterno, porque no reconocían un derecho sobrenatural, no reconocían un derecho universalmente válido. El hombre crea su derecho simple y sencillamente por intereses humanos, sin seguir modelos de orden superior o inspirarse en normas de orden divino. Noten que en este caso los sofistas nos plantearon un aspecto totalmente distinto y lo que es interesante es que salen del esquema de una interpretación filosófica idealista para caer en un ángulo de análisis materialista. Entonces, ¿qué ocurrió? Pensadores dentro de la corriente de la escuela sofista
Por supuesto, contrario, ellos negaron la existencia de esa dualidad de ordenamientos, reconocen solo el derecho creado por el hombre y por intereses humanos es que surge, no porque sea producto de la inspiración de un orden superior y que sea ese modelo el que va a tomar el hombre. No existe tal modelo de orden superior, solo el derecho humano, por intereses humanos. Y aparecen algunos célebres sofistas, muchos de ellos posiblemente no los habían escuchado, o posiblemente sí, Gorgias, Hipías, Protágoras, Trasímaco, entre otros. ¿Pero qué creen ustedes que ocurrió? Si estamos en el ámbito de la antigua Grecia, los sofistas, se enfrentaron a estos autores. Tenemos a tres grandes exponentes del pensamiento filosófico griego: Sócrates, Platón y Aristóteles. Se dice fácil, pero imagínense ustedes el enfrentamiento entre dos posiciones filosóficas. En este caso, se contraponen estos autores al pensamiento de los sofistas. Se enfrentaron estos dos criterios filosóficos contrarios. Tenemos entonces en esa época, destacamos dentro de la corriente idealista tres máximos exponentes, no son los únicos, pero vamos a platicar de Sócrates, de Platón y de Aristóteles muy brevemente. Para el caso de Sócrates, por supuesto, en su momento histórico, él ubicado dentro de una línea de pensamiento filosófico idealista, desarrolla una manera de pensamiento muy interesante, pero ustedes conocen la historia. Sócrates, por supuesto, ocasionó ese escozor en las autoridades políticas de turno en Grecia, que vieron en Sócrates un disidente, un enemigo del régimen político, y al final siguieron un proceso penal en contra de Sócrates, porque pensaron que exterminando al maestro iban a terminar con su pensamiento filosófico, con sus ideas. Por supuesto, se le condenó a muerte a Sócrates, una muerte que se ejecutó dándole de beber un veneno de carácter orgánico, que es la cicuta, y bebió dando cumplimiento a la sentencia del tribunal griego y murió el cuerpo físico de Sócrates. Por supuesto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar básicamente es el siguiente. Vamos a establecer bueno, recomendación para Vania Lemus, por favor, le agradecería que pueda silenciar su respectivo micrófono. Lo siento, Link, no me había dado cuenta que estaba encendido. Sí, por favor, en la próxima van a ser sacados del salón, por favor. Entonces, continúo con ustedes. Estoy viendo este aspecto relacionado con nuestro tema. Tenemos básicamente lo siguiente. Vamos a ver que en el caso de lo que les estaba comentando con el pensamiento de estos filósofos, vamos a ver básicamente que ejecutaron a Sócrates. Platón, por si no lo sabían, fue discípulo de Sócrates. Platón no podía aceptar la injusticia que se cometió por parte del tribunal griego al condenar a muerte a Sócrates, a su maestro. En el caso de Platón, es otro pensador muy importante. Ustedes que han leído estos clásicos, hay una obra monumental de Platón que se denomina El mundo de las ideas. Platón nos plantea la dualidad de mundos, a uno que le denomina el mundo de las ideas, que es de carácter absoluto, es eterno, el conocimiento, la verdad se encuentran en el mismo. En contraposición a ese mundo ideal, pues está el mundo de lo sensible, que es un mundo relativo, es de finales, de principios y tiempos, es imperfecto. Y por supuesto, Platón nos plantea que el derecho y el Estado
son instituciones que pertenecen al mundo de lo sensible y por lo tanto son imperfectas. Pero Platón planteó en este caso la posibilidad de poder crear un derecho y un modelo de Estado perfecto, y esa tarea iba a corresponderle a los filósofos. Imagínense ustedes que los hombres y mujeres más sabios de una sociedad fueran los encargados de crear la ley. Bajo ese contexto es interesante el pensamiento de Platón. Por supuesto que tiene detractores y hay críticas al pensamiento platónico. Pero al punto que quiero llegar es a de que nuevamente Platón destaca esta dualidad de mundos, esos dos niveles, y aproximar ese derecho creado por el hombre a un derecho natural, divino, y crear un derecho perfecto, iba a ser obra de los filósofos. Para el caso de Aristóteles, por supuesto, también él se ubica en una línea filosófica idealista y nos plantea, de alguna manera, pues tantos postulados, y por supuesto ustedes van a darse cuenta cómo el pensamiento de Aristóteles también influyó en máximos teólogos del pensamiento cristiano. Pues bien, ellos se encuentran bajo esa línea. ¿Qué fue lo que ocurrió al haber esa contradicción entre dos corrientes filosóficas? Unos dentro de la corriente idealista, entre otros, porque no son los únicos, pero máximos exponentes, Sócrates, Platón y Aristóteles, y por otro lado, pues los materialistas, representados por los sofistas. Al darse esta pugna, claro, ocurrió algo interesante, que podemos decir que el pensamiento de los idealistas, representados por Sócrates, Platón y Aristóteles, literalmente eclipsaron, no significa que haya terminado, pero tuvo mayor receptividad y fue mejor aceptada la corriente idealista sobre la materialista representada por los sofistas. Pero lo que es importante es que ya desde la antigua sociedad griega se ve esa bifurcación de dos corrientes de pensamiento filosófico, idealismo y materialismo. Y es a partir de ahí en donde ya vemos nosotros las dos líneas entre de corrientes de pensamiento filosófico. Pero el pensamiento idealista tuvo mayor influencia, hubo una concepción nuevamente a volver a sujetar el derecho del hombre a una voluntad superior en un orden de carácter divino. Pero entonces, ¿qué tendríamos acá? En esencia, esa manera de entender la concepción del derecho natural en la antigua Grecia llegó al Imperio Romano. Es más, podría decirles que en su momento, como vamos a ver en la segunda etapa, en la propia filosofía se volvió religiosa y cobró un gran auge esa doctrina religiosa que fue el cristianismo. Ahora, en las etapas se menciona el paso de un derecho natural antiguo a un derecho natural cristiano. Pero la pregunta es, ¿y cómo se dio ese paso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Les voy a contar algo de historia. He de decirles que esa concepción, esa manera de concebir un derecho natural antiguo llegó a desarrollarse dentro de un estadio de la humanidad a lo que los materialistas dialécticos le denominan el modo de producción esclavista greco-romano. Y en su momento, cuando hablemos de la concepción dialéctica materialista, pues vamos a explicar en qué consisten esos modos de producción. Pues bien, lo que ocurrió fue que se conjugó esa cultura griega con la romana, en ese modo de producción greco-romano, que es la fusión de estas dos grandes civilizaciones. Ahora, ¿por qué se fusionaron? ¿Qué creen que ocurrió? Lo que ocurrió básicamente es que un gran imperio se desarrolló y tarde o temprano debía darse esto, era inevitable, la confrontación y el enfrentamiento entre Roma y Grecia. Estamos hablando de dos pueblos poderosos. En el proceso de expansión imperial romano, pues se generó esta contradicción. Hubo guerra. Por supuesto, los griegos fueron derrotados por los romanos. Es más, los griegos estaban horrorizados del grado de brutalidad y, por supuesto, las estrategias militares
del ejército romano. Los romanos idearon estrategias militares, esas máquinas de guerra que eran realmente los ejércitos romanos que sojuzgaron y dominaron a muchos pueblos en ese proceso de expansión imperial. Y por lo tanto, debía darse lo inevitable, se enfrentaron los romanos contra los griegos. ¿Qué ocurrió? Tan así fue que muchas veces a estas alturas de nuestra existencia, el desconocimiento de qué hizo Roma en su momento, el grado de expansión del Imperio Romano fue tal que yo les presento esta imagen. Ese estandarte que hace relación al Senado, en este caso romano, esa bandera romana en su estandarte ondeó en varios lugares, en varios pueblos del mundo. Tan así fue de que esta es la imagen que podemos ver de la expansión del Imperio Romano. Esa parte que ustedes ven en oscuro fueron los pueblos conquistados básicamente por Roma. Claro, se dice fácil, pero imagínense ustedes ver la dimensión de esta expansión imperial, es impresionante. Quiero que se den cuenta que el hecho de mantener presencia militar en esa vasta extensión territorial puede darles a ustedes idea del poderío del ejército romano. Al norte, al sur, al este, al oeste, nosotros encontramos entonces un vasto territorio que constituyó en su momento el Imperio Romano. Y entraron en contacto con distintas civilizaciones y pueblos. Al norte vemos cómo llegaron a la isla de Britania, donde se encuentra Inglaterra. Los romanos hicieron, por supuesto, contacto y sojuzgaron a tribus primitivas descendientes de los celtas. También en la península ibérica vemos cómo llegaron a Britania, hicieron en un momento dado contacto también los romanos con esos pueblos. Nos vamos un poco más hacia abajo y podemos ver cómo en su momento, por supuesto, Roma y Grecia se enfrentaron y fueron derrotados los griegos, pero un poquito más abajo llegamos también a Egipto. Estamos hablando de la confrontación de Roma y Egipto. Por supuesto, hablamos de los griegos, hablamos de los egipcios, integrados por civilizaciones y pueblos poderosos, tanto económica, militar y políticamente, pero no pudieron tampoco los egipcios en contra de los romanos. Pero quiero que noten que por allá entre Siria y Egipto, pues podemos ver que los romanos llegaron también y conquistaron a un pueblo que históricamente había estado sometido a la esclavitud, y vemos cómo también sojuzgaron al pueblo judío. Bueno, pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué vamos a dar el paso del derecho natural antiguo al derecho natural cristiano? Les voy a platicar un poco de la historia. Pues bien, en el caso de la antigua Judea, pues vemos en la época del gobernador romano Poncio Pilatos, pues se dio un juicio histórico. Pero años antes de ese proceso, allá en la ciudad de Belén, pues nació un personaje que dejó huella para la posteridad, y me refiero a Jesús, Jesús de Nazaret, que posteriormente fue denominado Jesucristo. La palabra Cristo es una palabra que tiene una raíz, en este caso griega, de Christos, que significa el ungido. Entonces Jesús denominado el Cristo. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Desarrolla su doctrina, su mensaje, en la época en la que nos encontramos, en la época de Poncio Pilatos, pues también hubo un fenómeno que representó el malestar de la autoridad política de turno. Y vamos a hablar de la autoridad política judía, del pueblo judío. Y en este caso, los sumos sacerdotes que integraban el Sanedrín, que era el órgano político o de dominación política hebrea, encabezados por Caifás, vieron en Jesucristo y su doctrina
un disidente y decidieron terminar con él también y, por supuesto, conocen la historia. Le siguieron un proceso, en este caso, por blasfemia, delito, por supuesto, cuya pena era la pena de muerte. Por supuesto, dada que había esa ocupación romana en el pueblo, pues llevaron a presencia de Poncio Pilatos, gobernador romano, la causa. Presentaron la acusación, establecieron cuáles eran los cargos por los cuales ellos solicitaban la intervención de Roma. Luego de escuchar la acusación, pues Poncio Pilatos desestima, dado que no encuentra comisión de delito y no encuentra razón por la cual el poderoso imperio romano tenga que intervenir en esa situación. Y les dice que deben resolver ese diferendo con su propio rey, el rey de los judíos, y estamos hablando de Herodes. Y se van los acusadores junto con Jesús ante el rey judío. Escucharon nuevamente los cargos y ustedes conocen qué ocurrió. Pues básicamente Herodes pues, tampoco se pronunció. Es más, en esa época pues, se dice que Jesús ni siquiera pronunció una sola palabra ante Herodes. Por supuesto, los líderes políticos judíos, nuevamente encabezados por Caifás y todos los sumos sacerdotes del Sanedrín, regresaron con Poncio Pilatos. Al final conocen la historia. Pilatos se lava las manos, se dice, porque no encontrando causa, pues decide aplicar una pena, más por un argumento político que por un argumento de carácter jurídico. Y le aplicaron la pena de muerte. Bueno, Caifás y los sumos sacerdotes pensaron que habían terminado, porque esa es la reacción que se toma para poder acabar con estos disidentes, y ellos creyeron que podía funcionar esa estrategia. Pero lo que ocurrió es que posteriormente a la ejecución de Jesús el Cristo, los apóstoles se reagruparon y desarrollaron una estrategia para seguir difundiendo el mensaje cristiano, seguir manteniendo la doctrina, difundir la doctrina. Seleccionaron dos grandes exponentes dentro de los cristianos, en este caso, y uno fue Simón, que pasó la historia como Pedro, y otro fue Saulo de Tarso, que pasa la historia como Pablo. Pedro y Pablo se encargan, cada uno, de llevar el mensaje de la doctrina cristiana, y Pedro se va hacia el occidente y Pablo hacia el oriente. Y por supuesto, encontramos que en el caso de Pedro, pues llegó al corazón del imperio romano y se fue directamente a Roma. Conocen la historia, difundió el mensaje. Pedro, por supuesto, fue ejecutado y condenado, en este caso, en Roma, y fue crucificado. Y él pidió, y muerte de cruz, pero pidió ser crucificado de cabeza. Y por lo tanto, vemos que se llevaron ese mensaje. Llegó a esta situación, el cristianismo llega a Roma, en las catacumbas romanas, una serie de túneles que hay bajo la ciudad de Roma. Los primitivos cristianos desarrollaban su doctrina. Pero, ¿por qué ocurrió esto? En la época del Imperio Romano, y se agudizó la crisis en una sociedad esclavista. Por supuesto, hubo represión, opresión, exterminio de un grupo sobre otro. Entonces, se vieron los más desposeídos y oprimidos en necesidad de buscar, en este caso, consuelo, la abnegación, la resignación. Y lo que ocurrió fue que Roma, imagínense ustedes cuántos pueblos conquistó, literalmente fue, podemos decir así, influenciada o invadida por una serie de cultos, doctrinas, misterios religiosos. Dentro de estos, la doctrina cristiana llegó a Roma. Y ya les expliqué quién fue el máximo exponente encargado de difundir el pensamiento religioso en Roma. Entonces, pasó lo que pasó, ustedes conocen la historia. Pasaron los años. Y llegamos al momento en donde aparece un emperador romano, Constantino, es Constantino el Grande,
Y les vamos a platicar básicamente de este personaje. Después de tanta persecución hacia los cristianos, vino la paz. Estamos viendo que alrededor del año 313 se marcó un hito en la historia que fue importante para la iglesia cristiana. Y fue precisamente este personaje, Constantino el Grande, como emperador romano, que, por supuesto, estableció una línea muy distinta y terminó la persecución en contra de la doctrina cristiana. Desde la época de Nerón, allá en el año 64, hasta Diocleciano y Galeno, en el año 311 de nuestra era, se dice fácil, pero imagínense ustedes, fueron 247 años terribles de persecución para los cristianos. Largos periodos de paz, pero por supuesto esa política de exterminio hacia los cristianos por parte del imperio más poderoso que ha existido en la historia. Entonces, hacia esto quiero llegar. Cómo fue enfrentado el poderoso imperio, no a través de las armas, porque no fue un enfrentamiento, por supuesto, bélico, sino fue a través de una doctrina de paz, que al final, Constantino, que dicho sea de paso, hijo de Constancio Cloro y de su esposa Helena, quien vale decir que posteriormente la madre de Constantino fue canonizada, y por supuesto por la iglesia, y ahora pues se le conoce como Santa Helena, que quedó un único emperador en Occidente, fue Constantino, pero el puesto no fue fácil conquistarlo, porque también Constantino pues tuvo que lidiar con su rival y opositor político, Magencio. Al final fue elegido emperador por los pretorianos. Entonces vemos nosotros que enfrentar, por supuesto, a Constantino y a Magencio, y basta con que ustedes vean cómo la importancia que tenía la guardia pretoriana en el caso del ejército romano, que era un ejército, un cuerpo élite dentro de las milicias romanas. Entonces no fue fácil la ascensión de Constantino a ser emperador, en este caso en Roma. Pues bien, ¿qué ocurrió? Esta es parte de la historia. Al haberse flexibilizado y al no haber persecución, entonces se pudo difundir la doctrina cristiana. Y es acá en donde podemos ubicar el derecho natural cristiano. Hay muchas cosas que tendríamos que platicar. Entonces, ya ustedes entendieron cómo es que llegó esta forma de pensamiento al ámbito del derecho natural. Para los padres de la Iglesia, el derecho creado por el hombre, que tenía ese carácter de derecho natural relativo, un derecho que rigió la conducta del hombre después de que éste había pecado, imagínense ustedes, debía acercarse a un derecho natural absoluto, en cuanto le fuera posible. Nuevamente, esa relación de intermediación entre los dos niveles de ordenamientos, uno superior y uno inferior, era una misión que iba a ser desempeñada por la Iglesia como intermediaria entre Dios y el hombre. Luego vemos nosotros que por allá en el siglo IV al XV, lo que ocurrió es que la influencia religiosa en el ámbito filosófico hizo que la filosofía, se volviera religiosa. Y junto con ella cobró ese auge, esa relevancia, la doctrina cristiana. Pues bien, ¿qué ocurrió? Entonces el cristianismo en sí mismo provocó una transformación muy profunda en todas las instituciones, en las constituciones de carácter político, jurídico, y obviamente hablamos dentro de del derecho, pero no solo fue la influencia religiosa en esa dimensión política y jurídica, sino también a nivel moral, de arte, de la ciencia, de la filosofía. Entonces se entronizó el pensamiento religioso en esas diversas áreas del quehacer y del pensamiento humano. Esto generó, por supuesto, de que como poderosa institución, estas ideas fueron impregnadas en diversos matices del pensamiento y de las instituciones del hombre.
Se siguió concibiendo, entendiendo la naturaleza del derecho bajo el influjo aristotélico y estoico y de la ética de Séneca. Séneca, un pensador y filósofo romano, que por supuesto también podemos destacar en Roma pensadores de la talla de Marco Tulio Cicerón. Es interesante ver cómo la influencia del pensamiento filosófico griego pues hace huella en el pensamiento cristiano. Continuamos. Ese derecho natural, concebido en ese orden supremo que gobierna el universo, entonces es un derecho que adopta un carácter divino, que es revelado por Dios, en contraposición al derecho creado por el hombre y plasmado en las leyes humanas. Nuevamente tenemos esa dualidad de niveles y de ordenamientos. Bueno, dentro de los distintos pensadores que se constituyeron en teólogos del pensamiento cristiano, pues vamos a mencionar, no son los únicos, pero vamos a mencionar exponentes de la talla de Lactancio, San Ambrosio, San Agustín. Hago la aclaración, es San Agustín de Hipona, San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino y Francisco Suárez. De la gama de estos máximos teólogos del pensamiento cristiano, por supuesto, y esto no significa hacer apología de alguna corriente o denominación religiosa, simple y sencillamente, pues vamos a platicar de historia. Entonces, destacamos a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino. Estos dos exponentes máximos teólogos del cristianismo, pues establecemos que San Agustín desarrolla su obra denominada la patrística y Santo Tomás de Aquino desarrolla la escolástica. Veamos en qué consisten estas obras de estos teólogos. Perdón, San Agustín de Hipona, representante de la patrística. Él creó una obra sistematizada que se denominó la patrística, que es una recopilación de las obras escritas por los padres de la Iglesia cristiana durante los primeros 5 siglos. Se dice fácil, pero imagínense ustedes sistematizar y recopilar escritos, obras, tratados, escritos por los padres de la Iglesia durante 500 años. Pues a esa tarea se dio San Agustín con la denominada patrística. San Agustín tiene una obra muy interesante que se denomina Civitas Dei, significa la ciudad de Dios. San Agustín reconoce la existencia de 2 ordenamientos, nuevamente la dualidad, un derecho natural absoluto y un derecho natural relativo, pero lo adaptó bajo la perspectiva religiosa del cristianismo. ¿Y qué ocurrió con esa propuesta que nos hace San Agustín? Pues él nos dice de que ese derecho natural absoluto, que tiene carácter divino, era el orden que rigió la conducta de los hombres antes de la comisión del pecado original. Entonces, en ese estado paradisíaco, pues había un solo derecho que regulaba la conducta humana. Pero ustedes conocen la historia. ¿Qué ocurrió? El hombre en ese ámbito paradisíaco debía completar, debía respetar las normas de ese derecho absoluto divino, y dentro de estas había una prohibición expresa del creador: no debía comer el fruto, de 2 árboles. No era un árbol, eran 2 árboles. No debía probar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la sabiduría, y no debía probar el fruto del árbol de la vida. Pero ¿qué ocurrió? Esa era la regla, y había una prohibición. Pero el hombre pecó. Entonces probó el fruto de un árbol prohibido. Entonces es acá en donde, después de la comisión del pecado original, surgió un derecho natural relativo, que fue el que reguló la conducta del hombre después de haber cometido ese pecado. Perdón. Se dice entonces que Dios, al darse cuenta que el hombre había probado de un fruto, pues estableció y dijo algo: ya probó de un fruto, y antes de que pruebe del segundo árbol, el fruto prohibido, y se vuelva o se convierta como uno de nosotros,
decidió entonces expulsarlo del paraíso. Es interesante entonces que San Agustín pues, nos plantea estos dos niveles, y es aquí o a partir de ahí en donde coexisten el derecho natural absoluto y el derecho natural relativo. Por supuesto, que da explicaciones religiosas en torno a instituciones jurídicas, porque nos manifiesta que, por ejemplo, con el crimen que Caín cometió contra Abel, pues surgió el derecho penal y, por supuesto, la necesidad de la pena. Con la construcción y destrucción de la Torre de Babel surgieron los estados y las naciones que lo integran. Cuando el hombre vio en la atracción o el instinto carnal, pues surgió la necesidad del derecho de familia. Y es así como encontramos que se buscan explicaciones bíblicas al origen y creación de instituciones jurídicas y políticas como el Estado del Derecho. Bueno, pero San Agustín, en su esquema teórico, pues nos propone la existencia de tres niveles normativos: una ley eterna, una ley natural y una ley humana. Que no se les olvide que nuevamente estamos confrontando un orden superior y un orden inferior, uno que constituye un modelo a seguir por el orden inferior. En su esquema de leyes entonces de San Agustín de Hipona nos propone básicamente que esa ley a la que él denomina eterna está transcrita en el corazón humano a través de lo que él denomina ley natural. Y el objetivo de haberle transcrito al hombre en su corazón esa ley es para que los seres humanos conservemos las costumbres y la imagen de esas ideas morales que desde el inicio nos fueron comunicadas por el Creador. Por supuesto que esa ley eterna o divina, según San Agustín, está escrita en el corazón humano, ni la justicia o maldad más grande la pueden borrar. Ahora, ejemplos de esa ley eterna, pues, se dice que es la comunicada por Dios a través de los 10 mandamientos. Pero también existe lo que San Agustín denomina la ley natural, que es una ley interior del hombre, es una ley íntima. Esa ley que está presente en cada uno de nosotros, de la cual con frecuencia tratamos nosotros de huir, porque tenemos entonces ese conflicto muchas veces, aquello que nos dice que hay que hacer el mal y aquello que dice que hay que hacer el bien, la pugna que en un momento dado se da al interno del hombre. Por supuesto, en el caso que el hombre empiece a evadir y salir de esa ley natural, pues entonces entra la ley eterna o divina, que lo que hace es como un mecanismo correctivo, vuelve otra vez al hombre hacia la ley natural. Y esa es la correlación que se da entre esa ley eterna o divina y la ley natural. Entonces hay una correlación. Una ley, en este caso la divina, nos vuelve otra vez hacia nuestra ley natural. Un hombre que tenga mucha razón desconoce, por muy caído, pecador o malo que pueda hacer, esos preceptos fundamentales, porque está escrita en su corazón. Y todos sabemos que es malo hurtar, robar, matar, etc. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero continuamos también, y San Agustín reconoce, la existencia de la ley humana. Ese derecho creado por el hombre, plasmado en su ley. Entonces se dice, según San Agustín, que el derecho que los hombres crean deben inspirarse en la ley natural. En caso contrario, esto es, que se alejen de esa ley natural, pues el derecho creado por el hombre carece de valor. Y así podríamos seguir platicando. Entra otro máximo exponente del pensamiento cristiano, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, por supuesto, siglos después, si fueron varios siglos después, hablamos del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino es figura cumbre de la escolástica. Él realiza una armonía entre fe y razón. Lo que ocurrió es que con tanta influencia religiosa en todos los ámbitos de pensamiento humano, filosofía, ciencia, arte, derecho, etc.,
llegó un momento en donde empezó a haber una especie de divorcio entre la fe y la razón. Santo Tomás de Aquino se encarga de buscar un mecanismo de correctivo y tratar de armonizar estos aspectos que son importantes. ¿Qué tendríamos entonces a estas alturas? Pues mencionarles básicamente lo siguiente. En esa tarea de armonización que trata de realizar Santo Tomás de Aquino, lo realiza a través de un sistema, por supuesto, que creó, fue la escolástica. La escolástica, dicho sea de paso, he de comentarles, lo que en la actualidad nosotros conocemos como método científico, en su época, en su momento histórico, la escolástica pues hizo las veces de ese método científico. Lo que es curioso y es interesante es que el sistema filosófico de Santo Tomás de Aquino tuvo influencia del filósofo griego Aristóteles. Por supuesto, Santo Tomás le dio un sello personal, un dogmatismo inflexible impuesto por Santo Tomás de Aquino y, por supuesto, siguiendo los cánones de la Iglesia Católica. ¿Qué ocurrió? La escolástica asumió como un sistema filosófico y un método, por supuesto, un fanatismo técnico en lo que fue la metodología y la rigurosa exposición científica. Quiero comentarles que lo importante fue la escolástica, que en su momento histórico fue declarada única y verdadera doctrina oficial de la Iglesia cristiana. Claro, hubieron detractores, hubieron disidentes, como vamos a explicar posteriormente, pero estamos hablando de historia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Que Santo Tomás de Aquino, en su esquema, él propone, contrario a San Agustín, pues 4 leyes. San Agustín nos dice 3, pero Santo Tomás nos habla de 4, pero al final nos quedamos siempre con esta dualidad de ordenamientos, uno superior y uno inferior. Nos menciona una ley eterna, una ley natural, una ley divina, una ley humana. ¿Qué tenemos entonces en este momento? Que en caso de la ley eterna, pues según Santo Tomás de Aquino es la razón de Dios, que gobierna todas las cosas, que gobierna todo el universo. Lo que es interesante es que esta ley eterna, según San Agustín, por supuesto es ajena al conocimiento del común de los mortales, porque es una ley cuyo conocimiento está reservado solo para los bienaventurados y quienes ubican acá a los profetas y los santos. Y fuera de ellos, ningún otro ser humano es capaz de tener un conocimiento de esa denominada ley eterna. Ya sé, algunos de ustedes estarán pensando, pero ¿qué sentido tiene que existe una ley que no podemos nosotros conocer y que solo sea reservada para profetas y santos? Pues no se preocupen, básicamente en donde entra en acción lo que él denominó la ley natural. Todos los seres humanos fuimos dotados de razón. Y esa es la razón de la cual todos los seres humanos estamos dotados, que podemos realizar ese esfuerzo intelectual para tratar de descubrir o conocer, aunque sea de manera parcial, la ley eterna. Entonces no estamos tampoco desprovistos de una herramienta como para poder intuir o descubrir o bien conocer, aunque sea parcialmente, a la ley eterna, y es esa ley natural la que nos va a permitir esa aproximación, aunque sea parcial, pero por lo menos tendríamos la posibilidad de parcialmente conocer la ley eterna. No llegar a la plenitud o profundidad en el conocimiento de la ley, sino que aunque sea parcial. ¿Pero qué creen que ocurrió? Tenemos y fuimos dotados de esta herramienta, que es la razón para poder intuir o conocer parcialmente esa ley eterna. Pero el hombre rehace discusión teológica, pero no es cuestión teológica. Lo que vamos a explicar es historia. Lo que ocurrió es que se dijo o se dice que Dios se vio en la necesidad. Se abre paréntesis, y tiene Dios necesidades, se cierra paréntesis. Pero si lo queremos entender así, dado que se nos dotó de razón, pero nosotros no quisimos y no queremos intuir, hacer ese esfuerzo intelectual para descubrir, aunque sea parcialmente, la ley eterna, entonces Dios se ve en la necesidad, si es que cabe la expresión desde el punto de vista teológico,
de revelar su ley a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, de una manera más detallada, más simple, más dosificada, para orientar la conducta humana. Una ley revelada, la ley divina. Y luego establezcamos que esa ley divina, que es una revelación divina, está en las Sagradas Escrituras, y allí, con directrices, con normas ya particulares y concretas, se trata de completar las directrices de la ley natural, de la ley interna del hombre. Por supuesto que dentro del esquema del pensamiento tomista, se habla del derecho humano, el derecho creado por el hombre, plasmado en su ley, y se dice, por parte de Santo Tomás de Aquino, que esa ley humana, ese derecho creado por el hombre, es una ordenación de la razón para el bien común, y que ha sido promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Vamos a ver, de quienes detentan el poder político. Y la finalidad es el bienestar o velar por el bienestar de todos. Y por lo tanto, en la antigüedad, la creación de estas normas, en las leyes, era atribución de los monarcas, de los reyes. Ellos se suponía que tenían su cuidado de la comunidad y debían velar por el bien común. Si lo hicieron o no lo hicieron, ahí está la historia como evidencia concreta y objetiva de qué pasó y qué no pasó, qué hicieron y qué no hicieron. Pero teóricamente era una tarea encomendada a quienes tenían a su cargo la autoridad, y por supuesto se establecía que las autoridades, los gobernantes, los reyes, estaban puestos por Dios, con la finalidad de velar por el interés de todos. Bueno, que no le han hecho es otra cosa, pero teóricamente se dijo que esa era la justificación de por qué eran reyes o reinas, por qué eran gobernantes. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Es interesante, ya vamos a ir terminando. Bueno, el poder que asumió esa institución, la influencia que hubo del pensamiento religioso en diversos ámbitos. Pasaron los siglos, pero ocurrió un fenómeno muy interesante, y fue que paulatinamente empezó a darse un divorcio entre la fe y la razón, ya que esto estaba en un momento influenciado desde el punto de vista religioso. Noten que hasta el momento en que la influencia de la religión sobre la ciencia, esto, por supuesto, se impusieron dogmas de fe para buscar la explicación de los diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Y podría decirles que entre estos podríamos mencionar por allá un dogma de fe que se estableció, como fue la teoría geocéntrica del griego Ptolomeo, que muchos siglos atrás ya había dicho que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Por supuesto, esa teoría del griego Ptolomeo fue aceptada desde el punto de vista religioso y se impuso como un dogma de fe, y debía ser creído sin cuestionar. ¿Qué ocurre? Como en todas las épocas de la historia en la humanidad, siempre han habido de los mismos Mahatmas, que son esos significados más grandes, seres impregnados por un espíritu libre pensador, que no se atan y no se han atado a dogmas inflexibles, que en el peor de los casos, alejados de la razón o divorciados de la razón. Y voy a mencionar tan solo 3, hay más. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, entre otros. Pues entonces empezaron a realizar estudios y se fueron dando cuenta que no eran así como los dogmas impuestos se establecía, y en el caso de Copérnico estableció su teoría heliocéntrica, que contrario a la teoría de Ptolomeo, pues Copérnico, allá en Polonia, desarrolla su pensamiento y nos dice que la Tierra es un punto base del universo y que gira en un movimiento elíptico alrededor del Sol, y que no es cierto el dogma de la teoría heliocéntrica de Ptolomeo. Por supuesto, ustedes saben que en el contexto de la antigua Italia, pues Galileo Galilei desarrolla el pensamiento de Copérnico. ¿Cuál fue la reacción de esta poderosa institución? Esto es historia. Al no mantener y no poder sostener un dogma que estaba alejado de la razón, tuvieron que recurrir a los instrumentos de represión sistemática, por supuesto, para los disidentes del régimen.
y utilizaron los tribunales de la Santa Inquisición. Pero no solo lo hicieron los católicos, también, por supuesto, los protestantes tenían sus instrumentos de opresión, sus tribunales de la Santa Inquisición, y literalmente empezaron a hacer una persecución en contra de todos aquellos que fueran disidentes de los dogmas impuestos. Claro, es historia, basta que ustedes la lean para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Pero el punto que quiero llegar fue lo siguiente. En el ámbito histórico en el que nos encontramos, pues hay que poner un escenario. Se da la Reforma Protestante porque empieza a haber movimiento de inconformidad contra el poder de la Iglesia de Roma. El Renacimiento, que implicó un cambio, porque luego de varios siglos de influencia religiosa, un despertar en la filosofía, en la ciencia, en lo filosófico, para tratar de volver a retomar otra vez el desarrollo de estos pensamientos. Entonces se produjo, evidentemente, una profunda transformación en la filosofía del derecho. Y es aquí donde se originó la escuela clásica del derecho natural constitucionalista. Ya para ir terminando, entonces, estamos viendo que se le denomina racionalista porque fue influenciada por una corriente filosófica que es el racionalismo. El racionalismo como tal, como corriente, postula que es la razón, la fuente primigenia del conocimiento humano. Y nosotros podemos adquirir el conocimiento sin necesidad de tomar en cuenta la experiencia sensorial, porque es como una especie de disco duro que ya tiene cargada esa información y para poder accesar a la misma basta con hacer un clic a través de la razón humana de la que cada ser humano ha sido dotado. Independientemente, no voy a hacer apología de racionalismo versus empirismo, pero se basa básicamente en esta manera de entender. Luego, esa concepción filosófica, en este caso del racionalismo, el avance científico que se da, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, y este derivado de este despertar de las ciencias que se dio en el nacimiento, las primeras ciencias que empezaron a despertar y a retomar el camino fueron las ciencias naturales, y pero muy después lo hicieron en el ámbito de las ciencias sociales y dentro de esta de la ciencia del derecho. De tal manera que buscaron cómo acoplar la metodología de las ciencias naturales al estudio de las ciencias sociales. Entonces, bajo esa perspectiva, vemos que se trató de crear un método jurídico y tratar de hacer ese divorcio entre el aspecto netamente jurídico y el aspecto moral o religioso. Y para ello había que utilizar la herramienta racionalista de la deducción, porque el pensamiento deductivo es la herramienta de la corriente del racionalismo, partir de lo general hacia lo particular. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió como síntesis, se llegó a establecer cómo surgió el derecho y cómo surgió el Estado. Y quiero que noten algo, que dentro de esta corriente de pensamiento se postuló que el hombre en su estado primigenio nació libre, un estado de libertad absoluto. Pero ante ese estado de libertad absoluta, en donde todos pensaban, pues nací libre, puedo hacer lo que quiera, nadie me manda, eso generó caos, inseguridad. Entonces los seres humanos, ante ese estado de incertidumbre generado por el estado de libertad absoluta, decidieron a través de la razón crear un instrumento de herramienta para poder volver otra vez a armonizar el colectivo social. Entonces constituyeron una sociedad más armónica a través de un convenio colectivo, un contrato, un pacto social, en donde a cambio de renunciar a ese estado de libertad absoluto, iban a crear una institución, el Estado, y le iban a dotar de un instrumento, el derecho, para que salvaguarde esos derechos naturales. Y es así como entonces se establece la doctrina del contrato o pacto social, que es el fundamento de la explicación de la causa, del origen y esencia del Estado y del derecho, desde la concepción filosófica del derecho natural clásico o racionalista. En una época perdida en la historia, los seres humanos, a través de la razón de la cual estaban dotados, decidieron realizar un gran convenio colectivo, renunciar a ese estado de libertad absoluto y crear una institución, Estado, crear y dotarle un instrumento del derecho para que salvaguardara esos derechos naturales que no eran creación del Estado o de la organización estatal, sino tenían un origen sobrenatural. Y este es el motivo por el cual establecieron el principio del Estado y del derecho. Por lo tanto, esos derechos no pueden ser disminuidos porque son derechos naturales, la vida, la libertad, etcétera, y no pueden ser perturbados dado su origen divino y que son anteriores a cualquier forma de organización societaria.
Bueno, ¿qué tenemos acá? Claro, pura filosofía del derecho, pero lo que vamos a establecer en la próxima sesión es el cuestionamiento que se hizo a esa corriente del denominado derecho natural y que estuvo a cargo, entre otras, por 3 corrientes del pensamiento: la Escuela Histórica del Derecho, el positivismo jurídico, y es aquí en donde vamos a desarrollar el materialismo dialéctico. Claro, hay tanto por platicar, demasiados temas por hablar, pero vuelvo con ustedes. Y obviamente, pues siguiendo la mecánica, antes de darle respuesta a sus respectivas preguntas, les voy a compartir un código de activación de la plataforma de Google Classroom. Y es este. Por favor, sí necesito que ustedes tomen nota de lo siguiente. Con este código que les presento en pantalla, se van a inscribir en esa plataforma que es alternativa, que es Google Classroom. Necesito como condición sine qua non de que se inscriban y se registren con sus nombres y apellidos completos. No voy a aceptar sobrenombres, apodos, iniciales o nombres supuestos. Necesito sus nombres y apellidos completos. Necesito que se puedan integrar a esta sección. Yo voy a socializar y compartir material de apoyo que tengo preparado con ustedes, pero sí necesito, en lo que se oficializa en la plataforma oficial Moodle, poder compartirles a ustedes, porque es un compromiso que adquirí con mis estudiantes, de apoyarlos en todo lo que esté de mi parte. Les encargo entonces, como requisito, si van a identificar plenamente con sus nombres y apellidos completos. Yo voy a revisar en su momento oportuno cómo se están inscribiendo. Voy a realizar una depuración del listado si no se cumple con ese requisito de la identificación plena con nombres y apellidos completos. Entonces tendrán que volver a asignarse, a inscribirse en esta sección alternativa para que puedan ustedes participar y evitar los homónimos que se han presentado muchas veces cuando solo ponen un nombre y un apellido. Y de tener un solo nombre y un apellido, pues por favor me ponen una notita ahí para que pueda yo establecer que esos son los únicos nombres que tienen. Pero por favor, se inscriben, se van a estar compartiendo los materiales y por lo demás, pues vuelvo entonces con ustedes, con las indicaciones que les di. Y si alguien ya se inscribió y no lo hizo como debía hacer, entonces por favor se va a inscribir una sola vez para que solo una cuenta tenga y no haya duplicidad en el registro. Bueno, si ya tienen el código, entonces no me resta más entonces que volver acá con ustedes, agradecer pues su presencia. Vamos a seguir platicando. En este caso, bueno, tenemos en cuanto a lo de las preguntas, por supuesto, establezcamos, sí, tiene Alejandro, pues tiene una percepción de interpretación bastante concreto, muy interesante. Entonces, el tema entre contenido del primer parcial, por supuesto, mis amigas y amigos, punto dado, punto evaluado, ténganlo por seguro. Entonces, no sé si tienen otro comentario o pregunta, si no, pues ya estamos sobre tiempo. Gracias por su asistencia, les deseo éxito y nos vemos en una próxima oportunidad con el tema de crisis del derecho natural. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, si es así, mis amigos, las presentaciones, me pregunta Leli, necesito que se inscriban en Classroom. Yo voy a estar compartiendo materiales en esa plataforma. Bueno, si no hay más, pues gracias por su asistencia, les deseo feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Y gracias.